El silencio de la pequeña sala en Acapulco cargaba el peso de décadas de secretos. Era enero de 1945, 3 días antes de que Ricardo Cayce dejara este plano, cuando se realizó una grabación en circunstancias extraordinarias. Durante más de 70 años, esa cinta permaneció oculta en los archivos más reservados de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, protegida por órdenes expresas del propio Ricardo y luego mantenida en secreto por su familia. Hoy, finalmente sus palabras pueden resonar de nuevo, revelando los misterios más profundos sobre la comunicación entre los mundos visible e invisible. Aquella fría tarde de invierno, Ricardo Cayce ya no era el hombre vigoroso que había dedicado más de 4 décadas a los trances mediúmnicos y a las lecturas psíquicas. Sus cabellos canosos reflejaban la sabiduría acumulada a lo largo de más de 14,000 consultas psíquicas, y sus ojos azules, antes penetrantes y llenos de energía, ahora albergaban una melancolía serena, propia de quien ya ha vislumbrado lo que espera más allá del velo de la muerte. Sabía que sus días estaban contados, y había algo urgente que necesitaba compartir con la humanidad, un conocimiento que nunca se atrevió a revelar durante sus sesiones públicas. La voz que emergió de la vieja grabadora, tras décadas de silencio, tenía una cualidad etérea, como si ya no perteneciera enteramente a este mundo. Ricardo hablaba con la autoridad de quien ha caminado en las fronteras entre dimensiones, testigo de secretos que pocos mortales han tenido el privilegio de conocer. Sus palabras, cargadas de profunda espiritualidad y de una comprensión trascendental de la existencia, comenzaron a desvelar los misterios mejor guardados sobre cómo aquellos que partieron siguen comunicándose con nosotros. A lo largo de toda su vida, Ricardo Cayce había sido conocido como el profeta durmiente, capaz de acceder a información imposible mediante estados alterados de conciencia. Médicos de renombre habían sido testigos de sus habilidades extraordinarias, presidentes consultaron sus visiones, y miles de personas encontraron sanación a través de sus diagnósticos psíquicos. Pero había algo que él guardó en absoluto secreto: sus experiencias directas con aquellos que ya habían cruzado el umbral de la muerte. En la grabación, su respiración pausada y contemplativa precedía cada revelación. Hablaba de cómo, desde su infancia, percibía presencias que otros no podían ver, voces susurrantes que llegaban desde dimensiones paralelas y señales sutiles que conectaban el mundo de los vivos con el reino de los espíritus. No se trataba de alucinaciones ni de proyecciones de una mente perturbada, sino de encuentros genuinos con conciencias que habían trascendido la forma física, manteniéndose activas y comunicativas en planos superiores de existencia. La primera gran revelación llegó cuando Ricardo describió el instante preciso en que un alma abandona el cuerpo físico. Contrario a la creencia popular sobre una partida instantánea, explicaba cómo la conciencia permanece ligada al plano terrestre durante un periodo que puede variar de horas a años, dependiendo de los lazos emocionales, las responsabilidades no cumplidas y el nivel de evolución espiritual de la persona. Durante ese pasillo entre mundos que él denominaba, las almas mantienen una capacidad intensificada de comunicación con quienes quedan. Era en ese estado intermedio donde se recibían los mensajes más claros y significativos. Ricardo revelaba cómo había aprendido a reconocer las señales, cambios sutiles en la temperatura ambiente, aromas inexplicables que surgían de la nada, sueños vividos que parecían más reales que la propia vigilia, y sobre todo, esa sensación inconfundible de presencia amorosa que envolvía al receptor. Hablaba de cómo su propia madre, fallecida años atrás, se comunicó con él a través de una serie de señales que desembocaron en una experiencia trascendental
y que transformó para siempre su comprensión de la continuidad de la vida. La técnica que desarrolló para recibir estos mensajes no dependía de rituales elaborados ni de prácticas esotéricas complejas. Sorprendentemente, se basaba en la pureza de intención y en la apertura del corazón. Explicaba que el amor genuino actúa como puente entre dimensiones, creando canales de comunicación que trascienden las limitaciones del mundo físico. La nostalgia, cuando se convierte en gratitud y no en apego desesperado, se transforma en un faro que guía a las almas en su retorno temporal al plano terrestre. En sus experiencias más profundas, Ricardo describía cómo entraba en estados meditativos, donde su conciencia se expandía más allá de los confines del cuerpo físico. Entonces, podía percibir simultáneamente las múltiples capas de la realidad, el mundo material con sus limitaciones y densidades, y los planos espirituales, con sus infinitas posibilidades de expresión. En esa expansión de conciencia, ocurrían las comunicaciones más extraordinarias, no mediante palabras audibles, sino a través de transmisiones directas de pensamiento y emoción. Su método siempre comenzaba con un período de purificación interior. Era esencial vaciar la mente de preocupaciones cotidianas, miedos y expectativas, creando un espacio sagrado de receptividad. La oración no se veía como súplica, sino como elevación vibratoria, un ajuste de frecuencia personal para sintonizar con las dimensiones superiores. Ricardo describía cómo aprendió a distinguir entre las voces de su propia mente y las comunicaciones genuinas de los espíritus, desarrollando un discernimiento que se convirtió en su herramienta más valiosa. Los mensajes, cuando llegaban, rara vez seguían patrones convencionales. Algunos se manifestaban a través de símbolos recurrentes en la vida de la persona, números, objetos o situaciones que elaboraban un lenguaje particular entre emisor y receptor. Otras veces, venían por medio de terceros, personas que sin saberlo, se convertían en instrumentos inconscientes de transmisión, pronunciando palabras cargadas de significados que excedían su intención consciente. Ricardo también revelaba que los sueños constituían uno de los canales más puros de comunicación espiritual. Durante el sueño, cuando las defensas mentales se relajan y la conciencia flota libre entre planos, las almas desencarnadas encuentran mayor facilidad para el contacto. Relataba cómo aprendió a prepararse para esos encuentros oníricos, creando un estado receptivo antes de dormir, formulando preguntas específicas y manteniendo al lado de la cama papel y lápiz para anotar de inmediato los mensajes recibidos. Mas había algo aún más profundo que Ricardo compartía en esta grabación secreta. Hablaba de encuentros que trascendían completamente los límites de la comunicación común, experiencias donde la separación entre emisor y receptor se disipaba temporalmente, permitiendo una fusión de conciencias que culminaba en comprensiones instantáneas y transformadoras. En esos momentos de unión espiritual, no hacían falta palabras ni símbolos, el conocimiento fluía directamente de un alma a otra, impregnado del amor incondicional que caracteriza la verdadera naturaleza de la existencia. Durante esos encuentros extraordinarios, Ricardo comprendió que la muerte no interrumpe las relaciones, sino que las purifica y eleva a un nivel superior de expresión. Los lazos verdaderos de amor trascienden las barreras del tiempo y el espacio, tejiendo conexiones eternas que se manifiestan a través de múltiples encarnaciones y dimensiones. Las personas que verdaderamente nos amaron continúan amándonos después de la transición, y ese amor se potencia al liberarse de las limitaciones de la forma física. En este punto de la grabación, la voz de Ricardo adquiría un matiz casi musical, como si las propias palabras rebosaran energía transformadora. Comenzó a describir su experiencia más significativa, un encuentro ocurrido apenas unas semanas antes de la grabación, cuando ya intuía cercana su propia partida. Durante una profunda meditación, fue visitado por una presencia luminosa que al principio no pudo identificar. Gradualmente, por oleadas sucesivas de reconocimiento y amor,
entendió que se trataba de su guía espiritual, un ser que lo había acompañado desde tiempos inmemoriales, y que vino a prepararlo para la transición final. Esa presencia le reveló a Ricardo los misterios más profundos sobre la continuidad de la conciencia tras la muerte física. No existía juicio severo, ni castigo divino aguardando a las almas, sino un proceso natural de revisión y comprensión, donde cada experiencia vivida se reevaluaba a la luz del amor universal. Las almas no perdían su individualidad, sino que expandían su percepción para abarcar propósitos más amplios sobre el sentido de la existencia y las sendas de evolución espiritual. El proceso de comunicación entre los mundos funcionaba como una danza cósmica, donde las almas desencarnadas podían acercarse temporalmente al plano físico en momentos especiales, aniversarios, fechas significativas, períodos de crisis o alegría intensa de sus seres queridos. Esos instantes abrían de manera natural los velos que separan dimensiones, facilitando el flujo de energía e información entre los mundos. Ricardo explicaba cómo aprendió a provocar intencionadamente esas aperturas, mediante prácticas específicas que involucraban no solo la preparación personal, sino también la creación de un ambiente propicio para las manifestaciones espirituales. Las velas encendidas no eran simples símbolos románticos, sino instrumentos para elevar la vibración del espacio. Las flores frescas, especialmente aquellas que habían sido significativas para el difunto, creaban puentes aromáticos de memoria y reconocimiento. La música evocadora de recuerdos felices servía como sutil invitación a las presencias amadas. Pero el elemento más crucial era la calidad emocional del receptor. La desesperación y la angustia generaban turbulencias energéticas que entorpecían la comunicación, mientras que la serenidad amorosa y la confianza espiritual creaban campos magnéticos que atraían naturalmente a las presencias queridas. Ricardo enfatizaba cómo aprendió a transformar su propio dolor de separación en gratitud por los momentos compartidos, estableciendo un estado de receptividad que posibilitaba los mensajes más claros y reconfortantes. Las historias que emergían de sus experiencias eran extraordinarias. Contaba cómo ayudó a decenas de personas a lo largo de los años a contactar con sus seres queridos fallecidos, no mediante sesiones dramáticas, sino a través del desarrollo de su sensibilidad espiritual natural. Cada persona posee esa capacidad innata, pero la mayoría la ha perdido entre las distracciones y materialismos de la vida moderna. Describía casos concretos de comunicaciones que aportaron sanación emocional y comprensión profunda. Una madre que perdió a su hijo pequeño empezó a recibir señales reconfortantes a través de mariposas que aparecían en momentos clave, transmitiendo mensajes de que el niño estaba seguro y feliz en otras dimensiones. Un hombre afligido por la pérdida de su esposa percibió su presencia amorosa durante noches solitarias, recibiendo guía espiritual que lo ayudó a reconstruir su vida con un propósito renovado. Esas comunicaciones no eran solo consuelos emocionales, sino que con frecuencia contenían información práctica y orientaciones específicas. Relataba cómo recibió instrucciones precisas sobre asuntos financieros de un difunto, revelaciones de documentos ocultos, e incluso alertas sobre peligros inminentes que salvaron vidas. Las almas desencarnadas mantenían un interés activo por el bienestar de quienes quedaron en el plano terrestre, ofreciendo protección y guía siempre que podían. Para quienes desean profundizar en estos misterios y cultivar su propia capacidad de comunicación espiritual, es esencial mantenerse conectados con enseñanzas que trascienden el saber común. Existen sabidurías ancestrales y revelaciones contemporáneas que pueden guiar este despertar, y permanecer receptivos a ellas puede transformar completamente nuestra visión de la vida y la muerte. Suscribirse a canales que comparten esos conocimientos sagrados es como conservar una biblioteca espiritual siempre actualizada,
donde cada nueva revelación abre puertas a experiencias únicas. Ricardo continuó desvelando técnicas específicas desarrolladas a lo largo de décadas. La primera consistía en lo que llamó sintonización del corazón, un proceso para conectarse con la frecuencia emocional única del ser querido fallecido. Cada alma posee una firma energética distintiva, una combinación de amor, sabiduría y vivencias que la singulariza. Reconocer y sincronizarse con esa frecuencia resulta fundamental para una comunicación auténtica. El proceso iniciaba con ejercicios de memoria sagrada, en los que la persona revivía momentos de conexión profunda con el ser querido, no instantes de dolor o despedida, sino de alegría pura, comprensión mutua y amor incondicional. Esos recuerdos actuaban como puentes vibratorios, formando canales energéticos para el fluir de los mensajes. Ricardo enseñaba a acceder a esas memorias, no solo intelectualmente, sino reviviéndolas emocionalmente, sintiendo de nuevo la cálida presencia del difunto. La segunda técnica implicaba desarrollar la sensibilidad a señales sutiles. La mayoría de la gente espera comunicaciones dramáticas y evidentes, y pasa por alto los mensajes delicados que se envían constantemente. Ricardo describía cómo aprendió a fijarse en detalles aparentemente insignificantes. Una canción que suena justo al pensar en el ser querido, un colibrí que aparece repetidamente en la ventana, un aroma familiar que surge sin causa aparente. Esas señales, observadas con amor atento, revelan patrones de comunicación únicos y personales. La práctica de la gratitud activa constituía otro pilar del método de Kai. En lugar de centrarse en la pérdida y la nostalgia, aprendió a celebrar diariamente los regalos recibidos a través de su vínculo con el difunto. Este cambio de perspectiva generaba un campo energético positivo que atraía naturalmente a las presencias espirituales, haciendo las comunicaciones más frecuentes y nítidas. La gratitud operaba como un imán espiritual, despertando en las almas desencarnadas el deseo de compartir más de su amor y sabiduría. Pero había momentos en que los mensajes trascendían los métodos convencionales, emergiendo mediante experiencias místicas que desafiaban toda lógica racional. Ricardo relataba cómo, durante los trances más profundos, era transportado a dimensiones donde podía encontrarse cara a cara con las almas que habían hecho la transición. En esos planos superiores, no existía separación entre pasado, presente y futuro, todo coexistía en una eternidad de amor y comprensión. Durante uno de esos encuentros trascendentales, Kai-Se comprendió que la noción de muerte es una ilusión creada por las limitaciones de la percepción humana. Lo que llamamos muerte es solo un cambio de estado de conciencia, similar a despojarse de un abrigo pesado al entrar en casa. La esencia permanece intacta, libre de ataduras previas. Las almas no desaparecen tras la muerte, sino que amplían su capacidad para existir simultáneamente en múltiples dimensiones, manteniendo lazos amorosos con todos los planos a los que han entregado su cariño. Esta revelación explicaba por qué la comunicación espiritual es no solo posible, sino natural y constante. Las almas evolucionadas envían amor, protección y guía de manera ininterrumpida, y la única barrera para recibir sus mensajes es nuestra propia resistencia mental y emocional. Al abrirnos con confianza y amor, los canales de comunicación fluyen con la misma facilidad con que un río encuentra el mar. Las revelaciones de Kai-Se incluían información sobre los diversos tipos de comunicación espiritual. Algunas almas permanecían cerca del plano terrestre por períodos determinados, generalmente para completar tareas emocionales u ofrecer guía durante transiciones importantes. Otras ascendían rápidamente a dimensiones superiores, pero conservaban la capacidad de volver temporalmente cuando su presencia era realmente necesaria. Y existían esas almas especiales, que asumían el papel de guías permanentes, acompañando y protegiendo a sus seres queridos a lo largo de toda la existencia terrenal. El proceso de evolución espiritual continuaba tras la muerte, pero de manera más acelerada y consciente. Las almas accedían a comprensiones cósmicas,
que les permitían descifrar los grandes patrones de la realidad, los propósitos ocultos detrás de los desafíos vividos y las oportunidades de crecimiento que cada experiencia ofrecía. Esa sabiduría expandida se compartía con frecuencia a través de las comunicaciones, brindando perspectivas transformadoras a quienes seguían en el plano físico. Ricardo Caissé hablaba de las enseñanzas profundas recibidas por medio de esos contactos, revelaciones sobre la naturaleza multidimensional de la realidad, la interconexión de todas las formas de vida y los misterios de la reencarnación y la evolución consciente. No eran meros conceptos intelectuales, sino experiencias directas de conocimiento, donde la comprensión surgía de manera instantánea y transformadora. Era como si las almas desencarnadas transmitieran sus realizaciones espirituales, elevando momentáneamente la conciencia del receptor a niveles superiores. Las comunicaciones también desvelaban aspectos fascinantes de la existencia en los planos espirituales. Lejos de las imágenes populares de cielo e infierno, Ricardo describía realidades multifacéticas, donde las almas seguían aprendiendo, creciendo y sirviendo según su nivel de evolución. Había dimensiones de belleza indescriptible, donde las almas evolucionadas desplegaban capacidades creativas infinitas, erigiendo mundos de luz y armonía que funcionaban como escuelas cósmicas para otras conciencias en desarrollo. El trabajo continuaba tras la muerte, pero se convertía en una labor de amor y servicio voluntario. Muchas almas elegían actuar como ángeles sanadores, brindando energía sanadora a quienes sufrían en el plano físico. Otras se dedicaban a la guía espiritual, transformándose en mentores invisibles que inspiraban a artistas, científicos, terapeutas y maestros espirituales. Algunas asumían papeles de protección, velando especialmente por niños y personas en situación de vulnerabilidad. Las comunicaciones también permitían comprender cómo nuestras acciones y pensamientos en el plano físico influyen en quienes han partido. Los sentimientos de amor y gratitud generaban ondas de energía positiva que llegaban a las almas desencarnadas, brindándoles alegría y vitalidad para su propio proceso evolutivo. Las oraciones sinceras funcionaban como ofrendas energéticas, fortaleciendo los lazos entre mundos y facilitando el trabajo espiritual que esas almas desempeñaban en sus nuevas dimensiones. En cambio, el apego desesperado, la culpa excesiva o la ira por la partida provocaban perturbaciones energéticas que obstaculizaban el progreso espiritual de los difuntos. Ricardo subrayaba cómo aprendió a transformar su dolor en celebración de la continuidad, entendiendo que el verdadero amor permite que las almas evolucionen libremente en sus viajes espirituales, manteniendo un vínculo amoroso sin crear ataduras emocionales. El momento más intenso de la grabación ocurrió cuando Ricardo Caissé describió su experiencia más reciente, un encuentro sucedido pocos días antes, cuando ya percibía claramente la cercanía de su propia transición. Durante una meditación profunda, fue visitado por una multitud de almas luminosas, todas aquellas a quienes había ayudado con sus lecturas psíquicas y su labor sanadora. Vinieron para expresar gratitud y mostrarle los impactos eternos de su compasión. En esa experiencia trascendental, Caissé comprendió que cada acto sincero de amor crea ondas eternas de sanación y transformación que se expanden por todas las dimensiones de la existencia. Las personas a quienes ayudó a recuperar la salud física, utilizaron luego sus vidas restauradas para servir a otros, generando cadenas infinitas de beneficio cósmico. Aquellos que hallaron paz espiritual gracias a su guía se convirtieron en faros de esperanza en sus comunidades, multiplicando indefinidamente los efectos de su trabajo original. Sin embargo, la revelación más profunda fue entender que él mismo continuaría su misión tras la transición, de una forma más expansiva y poderosa. Libre de las limitaciones del cuerpo, podría actuar simultáneamente en múltiples dimensiones,
ofreciendo sanación y guía a un mayor número de almas necesitadas. La muerte no era el fin de su misión, sino su auténtico comienzo, un ascenso a niveles superiores de servicio cósmico. Esta visión llenó a Ricardo Caisse de una paz profunda y de una emoción espiritual que eclipsó cualquier temor a la muerte. Comprendió que simplemente cambiaba de una estancia a otra en la mansión infinita de la existencia, llevando consigo todo el amor, la sabiduría y la experiencia reunida en su viaje terrenal. Las relaciones verdaderas perdurarían, los aprendizajes persistirían, y surgirían nuevas oportunidades de crecimiento y servicio en abundancia. La grabación finalizaba con Ricardo Caisse ofreciendo una enseñanza definitiva sobre cómo detectar la comunicación genuina de seres queridos que han partido. Su voz, ya casi un susurro, portaba toda la autoridad de décadas de experiencia trascendental. Los mensajes auténticos siempre traen paz, amor y guía positiva. Nunca miedo, condena ni predicciones sombrías. Elevan nuestra conciencia e inspiran acciones que benefician no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Los mensajes verdaderos revelan además un conocimiento íntimo de detalles que solo la persona fallecida podría conocer: recuerdos compartidos, chistes privados, información específica inaccesible por otros medios. Pero más allá de cualquier prueba externa, lo esencial es la sensación inconfundible de reconocimiento amoroso que acompaña una comunicación genuina. Es como reencontrarse con un ser querido tras una larga ausencia. No hay duda, solo alegría y plenitud restaurada. Las últimas palabras de Ricardo Caisse en la grabación tenían un aire profético, como si ya hablara parcialmente más allá del velo. La muerte es solo una puerta, y el amor la llave que siempre permite el paso entre mundos. Quienes realmente nos aman nunca nos abandonan, simplemente amplían su capacidad de amarnos desde nuevas dimensiones de la existencia. Aprender a recibir su amor continuo es uno de los mayores regalos que podemos darnos a nosotros mismos y a ellos, porque al mantener el corazón abierto y la mente receptiva, descubrimos que la separación es solo una ilusión y que el reencuentro es nuestro destino eterno. El silencio que siguió a esas últimas palabras fue profundo, cargado de implicaciones que superaban la comprensión ordinaria. Cuando la grabación fue descubierta décadas después, quienes la escucharon reportaron sentir una presencia durante la reproducción, como si el propio Ricardo Caisse estuviera allí, asegurándose de que su enseñanza final fuera comprendida y compartida con quienes estuvieran listos para recibir tan profunda sabiduría. Este testimonio oculto representa más que las revelaciones personales de un individuo dotado. Es una ventana a verdades eternas sobre la naturaleza de la conciencia, la continuidad de la vida y los lazos permanentes de amor que conectan todas las almas a través del tiempo y el espacio. Como demostró Ricardo Caisse con su extraordinaria vida y sus últimas palabras, la comunicación con quienes han partido no es un fenómeno sobrenatural, sino la expresión natural de un amor que se niega a ser limitado por fronteras físicas. Para quienes se sientan llamados a explorar estos misterios más profundos, recuerden que cada alma posee la capacidad interna de comunicación espiritual. Desarrollar esa habilidad requiere paciencia, práctica y, sobre todo, pureza de intención motivada por amor genuino más que por mera curiosidad. Cuando se aborda con reverencia y el corazón abierto, los secretos de la comunicación entre mundos se revelan gradualmente, brindando consuelo, guía y una comprensión profunda de nuestra naturaleza eterna. El legado de Ricardo Caisse trasciende sus lecturas psíquicas y su labor sanadora documentada. A través de esta entrevista prohibida, oculta durante tantos años, recibimos un vislumbre del misterio último, la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física y los lazos eternos de amor que superan todas las barreras. Su enseñanza final perdura como guía práctica e inspiración espiritual para quienes buscan mantener la conexión con seres queridos que han cruzado el velo, descubriendo que la verdadera comunicación siempre es posible cuando se aborda con sabiduría, amor y fe en la naturaleza eterna del alma humana. FKCTT